Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. El 10º paso hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es, en lenguaje sencillo, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo permite alcanzar un cierto estado mental. Debido a la ignorancia que se tiene sobre el tema, este estado mental suele asociarse con el físico y los aspectos esencialmente físicos, debido a las influencias impropias a las que la mayoría ha estado sometida en el proceso de obtención de conocimiento sobre el sexo. Han dejado bastante de lado los mentales. La emoción del sexo tiene en el fondo de sí misma la posibilidad de 3 potencialidades constructivas que son: 1. La perpetuación de la humanidad. 2. El mantenimiento de la salud. No tiene parangón como agente terapéutico. 3. La transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. La transmutación del sexo es fácil y sencilla de explicar. Significa el cambio de la mente desde pensamientos de expresión física a pensamientos de alguna otra índole. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los hombres se ven impulsados por él, desarrollan agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocidos para ellos en otras ocasiones. El deseo del contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para saciarlo. Esta fuente motivadora, cuando es controlada y dirigida hacia otras líneas, conserva todos sus atributos de agudeza, de imaginación, valor, etc., que pueden ser utilizados entonces como potentes fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier profesión o empresa, incluyendo, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, pero vale la pena hacer el esfuerzo a cambio de la recompensa. El deseo de expresión sexual es innato y natural. Ese deseo no puede ni debe ser hundido ni eliminado, pero debe proporcionársele una vida de salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo, la mente y el espíritu de la persona. Si no se le proporciona esa vía de escape por medio de la transmutación, buscará vías de salida mediante canales puramente físicos. Si se controla el agua de un río durante un tiempo, es posible construir una presa, pero en último término, el río buscará una salida. Lo mismo puede decirse de la emoción del sexo. Puede quedar sumergida y ser controlada durante un tiempo, pero su propia naturaleza hace que ande siempre a la búsqueda de medios de realización. Si no se transforma en algún otro esfuerzo creativo, encontrará una vía de salida mucho menos valiosa. Relación de logro en naturalezas sexuales muy desarrolladas. La persona que ha descubierto cómo proporcionar a la emoción sexual una vía de salida a través de alguna forma de esfuerzo creativo puede considerarse muy suertuda. La investigación científica ha puesto en evidencia los siguientes hechos significativos. 1. Los hombres que han alcanzado mayores logros son aquellos que han desarrollado elevadas naturalezas sexuales. Hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. 2. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y alcanzado un reconocimiento notable en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones en general, fueron motivados por la influencia de una mujer. La investigación a partir de la cual se hicieron estos descubrimientos se basó en páginas de biografías e historias de más de 2000 años.
Cada vez que se encontraban pruebas en relación con las vidas de hombres y mujeres que habían alcanzado grandes cosas, estas indicaban de un modo muy convincente que esas personas poseían naturalezas sexuales muy desarrolladas. La emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no puede haber una oposición, como la de un cuerpo inamovible. Cuando se ven impulsados por esta emoción, los hombres se hallan dotados de un superpoder para la acción. Una vez usted haya comprendido esta verdad, habrá captado el significado de la afirmación según la cual la transformación sexual contiene el secreto de la habilidad creativa. Destruya las glándulas sexuales, ya sea en el hombre o en el animal irracional, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Como prueba de ello, observe lo que sucede con cualquier animal que haya sido castrado. Después de haber sido sexualmente alterado, un toro bravo se convierte en un animal tan dócil como una vaca. La alteración sexual le priva al macho, ya sea hombre o bestia, de toda la capacidad de lucha que lleva dentro. La alteración sexual de la hembra tiene el similar efecto. Los 10 estímulos de la mente. La mente humana responde a estímulos con los cuales puede ser excitada para alcanzar elevados grados de vibración, conocidos como entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son: 1. El deseo de expresión sexual. 2. Amor. 3. Un deseo ardiente de alcanzar fama, poder o ganancias financieras, dinero. 4. Música. 5. Amistad entre personas del mismo sexo o con las del sexo opuesto. 6. Una alianza de equipo de trabajo, basada en la armonía de 2 personas o más que se alían entre sí para el progreso espiritual o temporal. 7. El sufrimiento mutuo, como el vivido por personas que se ven perseguidas. 8. Autosugestión. 9. Temor. 10. Narcóticos y alcohol. El deseo de expresión sexual se encuentra a la cabeza de la lista de estímulos, por ser el que con mayor efectividad eleva la mente e inicia el giro de las ruedas de la acción física. 8 de los estímulos de esta lista son naturales y constructivos. 2 de ellos son destructivos. Esta lista se ha presentado aquí con el fin de permitir que usted efectúe un estudio comparativo de las grandes fuentes de la estimulación mental. A partir de ese estudio, verá con facilidad que la emoción del sexo es, con mucha ventaja, el más intenso y poderoso de todos los estímulos de la mente. Esta comparación es necesaria como una base para probar la afirmación que la transmutación de energía sexual puede elevarlo al estado de genio. Permítanos averiguar qué significa ser un genio. Algún sabiondo ha dicho que un genio es un hombre que lleva el cabello largo, come con descuido, vive solo y sirve de objetivo para quienes hacen los chistes. Una definición mucho mejor de un genio es un hombre que ha descubierto cómo aumentar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles, a través de la proporción ordinaria del pensamiento. Cualquier persona que piense querrá hacer más preguntas referentes a esta definición de lo que es un genio. La primera pregunta a plantear sería: ¿cómo puede uno comunicarse con las fuentes del conocimiento que no estén disponibles a través del pensamiento ordinario? La siguiente pregunta sería: ¿hay fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios? Y en tal caso, ¿cuáles son esas fuentes
y cómo se las puede alcanzar exactamente. Aportaremos pruebas que podrá utilizar como evidencia a través de la experimentación propia y al hacerlo así, también contestaremos a esas interrogantes. El genio se realiza a través del sexto sentido. La realidad de la existencia del sexto sentido ha sido bastante bien establecida. Es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es algo que la mayoría de la gente no ocupa nunca a lo largo de su vida, y si lo hace suele sucederles por mero accidente. Un número de personas relativamente pequeño utiliza la facultad de la imaginación creativa con deliberación y propósito predeterminado. Quienes utilizan esta facultad a voluntad y quienes comprenden sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el lazo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las denominadas revelaciones a las que uno se refiere en el ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la invención se producen por medio de la facultad de la imaginación creativa. ¿De dónde surgen los presentimientos? Cuando en la mente de una persona surgen ideas o conceptos a través de los que popularmente se denomina un presentimiento o intuición, estos vienen de una o más de las siguientes fuentes. 1. La inteligencia infinita. 2. El propio subconsciente, donde se halla almacenada toda impresión sensorial y todo impulso de pensamiento que ha llegado alguna vez al cerebro a través de cualquiera de los 5 sentidos. 3. De la mente de alguna otra persona que acaba de expresar el pensamiento, o que esboza o describe la idea o concepto a través del pensamiento consciente. 4. Del almacén subconsciente de la otra persona. No existen otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas o presentimientos. La imaginación creativa trabaja mejor cuando la mente está vibrando, debido a un tipo de estimulación de la mente, a una velocidad sumamente alta. Es decir, cuando la mente está funcionando a una velocidad de vibración mayor que la del pensamiento común y corriente. Cuando la acción del cerebro ha sido estimulada por medio de uno o más de los 10 estímulos mentales, esa acción tiene el efecto de elevar a la persona muy por encima del horizonte del pensamiento común y le permite visionar distancia, perspectiva y calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como los que se producen cuando uno se halla enfrascado en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva hasta ese nivel de pensamiento más elevado por medio de cualquier forma de estimulación mental, un individuo ocupa casi la misma posición que otro que ha ascendido en un avión hasta una altura desde la que puede observar más allá de la línea del horizonte que limita su campo de visión cuando se encuentra en tierra. Más aún, mientras se encuentra en ese nivel de pensamiento, el individuo no se ve atado por ninguno de los estímulos que acotan y limitan su visión, mientras afronta los problemas de ganar lo suficiente para cubrir las 3 necesidades básicas que tiene planteadas: alimento, ropa y cobijo. Se encuentra entonces en un mundo de pensamiento del que se han eliminado con tal efectividad los pensamientos cotidianos y ordinarios, como lo están los valles y colinas y otras limitaciones de la visión física para el que se encuentra en un avión. Mientras se encuentra en este plano exaltado del pensamiento, la facultad creativa de la mente recupera libertad para la acción. De ese modo, se ha despejado el camino para el funcionamiento del sexto sentido. El individuo se vuelve receptivo a ideas que no hubieran acudido a su mente en otras situaciones. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo ordinario.
El incremento de la capacidad creativa. La facultad creativa se hace más alerta y receptiva a factores que se originan fuera del subconsciente de la persona. Ello sucede en mayor medida cuanto más se la utiliza, más se basa en ella el individuo y más le plantea exigencias de impulsos para el pensamiento. Esta facultad se puede cultivar y desarrollar solo a través del uso. Aquello que conocemos como conciencia opera por completo a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas llegaron a serlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa que nos habla desde dentro a través de la facultad de la imaginación creativa. Se trata de un hecho bien conocido por las personas que poseen una imaginación aguda, el que sus mejores ideas proceden de los llamados presentimientos. Hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que no cierra los ojos y empieza a confiar por completo en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se le preguntó por qué cerraba los ojos justo antes del clímax de su oratoria, contestó: «Lo hago porque entonces hablo a través de ideas que me llegan desde fuera de mí». Uno de los financieros mejor conocidos y de mayor éxito de los Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante 2 o 3 minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué lo hacía, contestó: «Con los ojos cerrados, soy capaz de usar una fuente de inteligencia superior». ¿Cómo consigue un inventor sus mejores ideas? Mediante el proceso de cultivar y utilizar la capacidad creativa, el ya fallecido Dr. Elmer R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles. Su método es significativo e interesante al mismo tiempo para todo aquel que se sienta atraído por alcanzar el estatus de genio, a cuya categoría perteneció el Dr. Gates, sin la menor duda. El Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes del mundo, aunque menos conocidos por el gran público. En su laboratorio, disponía de lo que él llamaba su sala de comunicación personal. Era una estancia a prueba de ruidos y ordenada de tal manera que todo destello de luz podía ser eliminado. Estaba equipada con una pequeña mesa, sobre la que siempre había una libreta. Delante de la mesa, en la pared, había un panel de conmutadores eléctricos que controlaban las luces. Cuando el Dr. Gates quería utilizar las fuerzas disponibles para él, a través de su imaginación creativa, entraba en la sala, se sentaba ante la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos del invento en el que estaba trabajando. Permanecería en esa posición hasta que las ideas empezaban a aparecer en su mente en conexión con los factores desconocidos del invento. En una oportunidad, las ideas acudieron a su mente con tal rapidez que se vio obligado a escribir durante casi 3 horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir y examinó las notas que había tomado, descubrió que contenían una minuciosa descripción de principios sin precedente alguno entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta a su problema quedó inteligentemente presentada en aquellas notas. De esta forma, el Dr. Gates completó más de 200 patentes, que habían sido empezadas pero no terminadas por cerebros descabellados. La evidencia de la verdad de esta afirmación está en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas destinadas a individuos y empresas. Algunas de las más grandes corporaciones estadounidenses le pagaron importantes cantidades por hora, solo por sentarse para recibir ideas. La facultad de razonamiento suele resultar defectuosa porque, en buena medida,
se ve guiada por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento que uno acumula por medio de la experiencia es acucioso. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más fiables, por la misma razón de que vienen de fuentes más confiables que cualquier otra que esté disponible para la facultad de razonamiento de la mente. Los métodos empleados por los genios están disponibles para usted. La principal diferencia entre el genio y el inventor ordinario de cachivaches puede hallarse en el hecho de que el primero trabaja a través de su facultad de imaginación creativa, mientras que el chiflado no sabe nada de esa facultad. El inventor científico hace uso tanto de la facultad sintética como de la facultad creativa de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico, cuando comienza un invento, organiza y combina las ideas conocidas o los principios acumulados gracias a la experiencia, empleando para ello su facultad sintética, la facultad de razonamiento. Si descubre que ese saber acumulado es insuficiente para llevar a cabo su invento, entonces utiliza las fuentes de conocimiento de que dispone a través de su facultad creativa. El método que emplea varía con cada individuo, pero este es, en esencia, el procedimiento. 1. Estimula su mente de modo que funcione en un plano superior al normal, y para ello ocupa algunos de los 10 estímulos mentales u otro estimulante de su elección. 2. Se concentra en los factores conocidos, la parte terminada de su invento, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte no acabada de su invento. Conserva esa imagen en su mente hasta que ha sido captada por el subconsciente. Luego se relaja, elimina toda clase de pensamiento y aguarda que la respuesta que busca surja en su cerebro. A veces, los resultados son definitivos e inmediatos. En otras ocasiones, los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o de la facultad creativa. Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación, antes de conectar con la facultad creativa, y entonces fue cuando encontró la respuesta que le permitió perfeccionar la lámpara incandescente. Su experiencia fue similar cuando inventó el fonógrafo. Existen numerosas pruebas fehacientes de la existencia de la facultad de la imaginación creativa. Disponemos de esas pruebas gracias al análisis exacto de personas que se han convertido en líderes en sus campos de actuación, sin haber tenido una educación muy amplia. Lincoln fue un notable ejemplo de un gran líder que alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y el uso de esa facultad de la imaginación creativa. Descubrió y empezó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor, que experimentó después de haber conocido a Etienne Rudich, una afirmación de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. La fuerza impulsora del sexo. Las páginas de la historia están llenas de casos de grandes líderes cuyos logros se basaron en la influencia de mujeres que despertaron en ellos las facultades creativas de sus mentes a través del estímulo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos. Cuando se sintió inspirado por su primera esposa, Josefina, fue irresistible e invencible. Cuando su mejor juicio o su facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefina, empezó a declinar. Su derrota y su destierro en Santa Elena no estaban lejanos. Si el buen gusto nos lo permitiera, podríamos mencionar a un gran número de hombres, bien conocidos en los Estados Unidos, que alcanzaron grandes éxitos bajo la estimulante influencia de sus esposas, solo para caer en picada hacia la destrucción cuando el dinero y el poder se les subieron a la cabeza y dejaron de lado a su esposa por otra mujer.
Napoleón no fue el único hombre en descubrir que la influencia sexual, procedente de una fuente correcta, es mucho más poderosa que cualquier sustituto de la eficacia que pueda crearse solo por la razón. La mente humana responde al estímulo. Entre los más grandes y poderosos estímulos se encuentra el del sexo. Cuando se la controla y se la transforma, este poder impulsor es capaz de elevar a los hombres a esa más alta cota de pensamiento que les permite domar las fuentes de la preocupación y las pequeñas molestias que se interponen en su camino en el plano inferior. Lamentablemente, solo los genios han hecho el descubrimiento. Otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir uno de sus principales potenciales. Un hecho que es responsable de un gran número de otros, comparado con el número limitado de genios. Con el único propósito de refrescar la memoria, y en relación con los hechos de que disponemos a partir de las biografías de ciertos hombres, presentamos a continuación los nombres de unos pocos hombres de éxito sobresaliente, de cada uno de los cuales se sabe que poseyó una elevada naturaleza sexual. El genio, que era indiscutiblemente suyo, encontró su fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson, Ralph Waldo Emerson, Napoleón Bonaparte, John H. Patterson, Elbert Hubbard, Robert Burns, William Shakespeare, Andrew Jackson, Albert H. Gary, Enrico Caruso, Abraham Lincoln. El propio conocimiento que usted tenga acerca de las biografías de los grandes hombres le permitirá engrosar esta lista. Encuentre, si puede, a un solo hombre en toda la historia de la civilización que alcanzara un éxito extraordinario en cualquier campo y que no se viera impulsado por una naturaleza sexual bien desarrollada. Si no quiere fiarse de las biografías de hombres que han muerto, haga un inventario de aquellos que usted conozca como hombres de grandes logros y vea si puede descubrir entre ellos a uno solo que no posea una elevada naturaleza sexual. La sexualidad es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha existido ni existirá un gran líder, constructor o artista al que le falte esa fuerza impulsora del sexo. Espero que nadie malinterprete estas afirmaciones en el sentido de que todos los que poseen una elevada naturaleza sexual son genios. El hombre alcanza solo el estatus de genio cuando estimula su mente de manera tal que puede utilizar las fuerzas disponibles a través de la facultad creativa de la imaginación. La energía sexual es el principal de los estímulos capaz de producir este ascenso. La simple posesión de esa energía no basta para producir un genio. La energía tiene que ser transmutada de un deseo de contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción, antes de que le eleve a uno al grado de genio. Lejos de convertirse en genios gracias a unos grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres se degradan a sí mismos con una mala interpretación y utilización de esa gran fuerza hasta alcanzar el estatus de animales inferiores. ¿Por qué rara vez se alcanza el éxito antes de los 40? A partir del análisis de más de 25.000 personas, descubrí que los hombres que alcanzan el éxito de una forma destacada raras veces lo hacen antes de cumplir los 40 años. Y muy a menudo no emprenden su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a revisar su causa con mayor detención. Ese estudio puso de manifiesto el hecho de que la razón principal por la que la gran mayoría de los hombres que tienen éxito no empiezan a alcanzarlo antes de los 40 o de los 50 años es debido a su tendencia a disipar sus energías a través de una excesiva complacencia
en la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende que la urgencia del sexo tiene otras posibilidades que trascienden con mucho en importancia de la simple expresión física. A la mayoría les viene este descubrimiento después de haber despilfarrado muchos años, en un período en el que la energía sexual se encuentra en su punto más alto, antes de los 45 o de los 50 años. Habitualmente, a ese período sigue otro de logros destacables. Las existencias de muchos hombres cercanos a los 40, o que ya la han dejado atrás, refleja una continuada disipación de energías que podrían haber sido dirigidas con mucho más provecho hacia canales mejores. Extienden de manera alocada sus emociones más rebuscadas y poderosas a los cuatro vientos. De este hábito del hombre nace el término hacer travesuras juveniles. El deseo de expresión sexual es, con gran diferencia, el más fuerte e impulsor de todas las emociones humanas y, por esa misma razón, cuando ese deseo se controla y se convierte en acción en lugar de en expresión física, puede elevarle a uno hacia la consecución de grandes cosas. Uno de los hombres más exitosos de América le debe la mayoría de su éxito a la influencia de una adorable mujer joven, que sirvió como su fuente de inspiración durante más de 12 años. Todos conocen al hombre al que estamos haciendo referencia, pero no todo el mundo sabe cuál es la fuente real de sus logros. El mayor de los estimulantes de la mente. La historia no carece de ejemplos de hombres que alcanzaron el estatus de genio como consecuencia del uso de estimulantes mentales artificiales, ya sea en forma de alcohol o de narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo cuando se hallaba bajo la influencia del licor, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar jamás. James Whitcomb Ridley escribió lo mejor de su producción literaria mientras estaba bajo la influencia del alcohol. Quizá fuera así como viera el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribió sus mejores páginas estando intoxicado. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora. Por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de esos hombres acabaron por aniquilarse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propios venenos con los que los hombres pueden estimular sus mentes para conectar con esos pensamientos, exquisitos y raros, que proceden, nadie sabe de dónde. Jamás se ha encontrado sustituto satisfactorio de los estimulantes naturales. Es un hecho bien conocido por los psicólogos, que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y las urgencias espirituales. Un hecho que explica el comportamiento peculiar de la gente que participa en las orgías, como renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos. Las emociones son las que gobiernan el mundo y las que establecen el destino de la humanidad. La gente se ve influida en sus acciones no por la razón, sino por los sentimientos. Las emociones, y no la razón fría, son las que ponen en movimiento toda la facultad creativa de la mente. Y la más potente de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estímulos mentales, algunos de los cuales hemos citado, pero ni uno solo de ellos, ni todos ellos sumados, pueden igualar el poder impulsor del sexo. Un estimulante mental es cualquier fuerza que aumente de forma temporal o permanente la intensidad del pensamiento. Los 10 grandes estimulantes descritos con anterioridad son los que uno usa con mayor frecuencia. A través de estas fuentes podemos comunicarnos con la inteligencia infinita, o bien penetrar a voluntad en el almacén del subconsciente, ya sea del propio o del de otra persona,
un procedimiento que es todo lo que caracteriza al genio. El almacén del magnetismo personal. Un profesor que ha entrenado y dirigido los esfuerzos de más de 30.000 vendedores hizo el espeluznante descubrimiento de que los vendedores más eficaces son aquellos que poseen una elevada naturaleza sexual. La explicación la encontramos en el hecho de que el factor de la personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen siempre una gran reserva de magnetismo. Esta fuerza vital puede ser utilizada por medio del cultivo y la comprensión de la misma como un elemento de gran ventaja en las relaciones humanas. Es posible comunicar esa energía a los demás a través de 1. El apretón de manos. El contacto de la mano indica al instante la presencia de magnetismo o la falta de él. 2. El tono de voz. El magnetismo o la energía sexual es el factor capaz de colorear la voz o hacerla musical y encantadora. 3. Postura y porte del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual se mueven con energía, gracia y facilidad. 4. Las vibraciones del pensamiento. Las personas de elevada naturaleza sexual mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos, o pueden hacerlo así a voluntad y de ese modo influyen sobre los demás. 5. Adorno del cuerpo. Las personas de elevada naturaleza sexual suelen ser muy cuidadosas en cuanto a su apariencia física. Suelen seleccionar ropa de un estilo conveniente para su personalidad, figura, constitución, etc. Cuando contrata a los trabajadores de su sección, el director de ventas más capaz busca como primer requisito de todo vendedor la cualidad del magnetismo personal. Las personas a las que les falta energía sexual difícilmente llegarán a ser entusiastas o inspirarán entusiasmo. Y este es uno de los requisitos más importantes de todo vendedor, independiente de lo que venda. El portavoz público, el orador, el predicador, el abogado o el vendedor al que le falte energía sexual es un pesado, en cuanto a su capacidad para influir sobre los demás se refiere. Si a ello se añade el hecho de que la mayoría de las personas solo es influenciable a través de una apelación a sus emociones, comprenderá usted la importancia de la energía sexual como parte de la habilidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque transmutan, consciente o inconscientemente, la energía del sexo en entusiasmo de ventas. En esta afirmación se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al verdadero significado de lo que es la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo separar su mente del tema del sexo y dirigirla hacia el esfuerzo de venta con el mismo entusiasmo y determinación con que la aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación del sexo, tanto si lo sabe como si no. La mayoría de los vendedores que canalizan así su energía sexual lo hacen sin ser en absoluto conscientes de ello, ni de cómo lo están llevando a cabo. La canalización de la energía sexual exige más fuerza de voluntad de la que la persona ordinaria dispone para este fin. Aquellos a quienes les resulta difícil reunir la fuerza de voluntad necesaria para la transmutación pueden adquirir esta habilidad gradualmente. Aunque eso requiere fuerza de voluntad, la recompensa que se obtiene con esta práctica hace que el esfuerzo valga la pena. Falsas creencias de que el sexo daña la personalidad. La gran mayoría de la gente parece ser imperdonablemente ignorante acerca de todo lo que se refiere al sexo. En términos generales, la urgencia del sexo ha sido mal interpretada por parte de ignorantes y personas malvadas, que la han calumniado y se han burlado de ella.
Aquellos hombres y mujeres conocidos por haber sido bendecidos, sí, bendecidos, con una elevada naturaleza sexual, suelen ser considerados como personas a las que vale la pena observar. Pero en lugar de considerarlas como benditas, se las califica como malditas. Millones de personas sufren complejos de inferioridad, incluso en nuestra época, que se han desarrollado debido a la falsa creencia de que una elevada naturaleza sexual es una maldición. Estas afirmaciones sobre la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación del libertinaje. La emoción del sexo solo es una virtud cuando es usada con inteligencia y discriminación. Puede ser mal empleada, y a menudo lo es, hasta el punto de que empobrece en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. El mejor uso de este poder es la médula de este capítulo. Al autor le pareció muy importante el descubrimiento de que casi todos los grandes líderes, a quienes tuvo el privilegio de analizar, eran hombres cuyos logros fueron ampliamente inspirados por una mujer. En muchos de esos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído hablar muy poco o nada. En unos pocos casos, la fuente de inspiración pudo descubrirse en la otra mujer. Posiblemente dichos casos no son totalmente desconocidos para usted. La intemperancia en los hábitos sexuales es tan dañina como la intemperancia en los hábitos de la bebida y la comida. En esta era, que comenzó con la Guerra Mundial, la intemperancia en los hábitos sexuales es común. Esta orgía de indulgencia puede ser responsable de la falta de grandes líderes. Ningún hombre puede aprovecharse de las fuerzas de la imaginación creativa mientras los disipa. El ser humano es la única criatura en el mundo que transgrede los propósitos de la naturaleza en relación a esto. Cualquier otro animal cede su naturaleza sexual en moderación y con el propósito de estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Cualquier otro animal responde al llamado del sexo únicamente cuando está en celo. La inclinación del hombre es declarar celo abierto. Toda persona inteligente sabe que el exceso de estimulación en base a bebidas alcohólicas y narcóticos es una destructiva forma de intemperancia. Sin embargo, no todo el mundo sabe que el exceso en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan nocivo y destructivo para el esfuerzo creativo como los narcóticos o el licor. Un loco sexual no es, en esencia, muy diferente a un hombre drogado. Ambos han perdido el control de sus facultades de razonamiento y de fuerza de voluntad. Hay muchos casos de hipocondría que han aparecido a partir de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. Se comprende con facilidad que la ignorancia sobre el tema de la canalización del sexo imponga grandes castigos a los ignorantes por un lado y los prive de provechos igualmente grandes por el otro. La amplia ignorancia que existe acerca del tema del sexo radica en el hecho de que ese tema se ha visto rodeado por el misterio y por un oscuro silencio. La conspiración del misterio y del silencio ha tenido sobre las mentes de los jóvenes el mismo efecto que la psicología de la prohibición tuvo. El resultante fue un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir un mayor conocimiento acerca de ese tema vedado. Y la información no ha estado disponible con facilidad, para vergüenza de los legisladores y de la mayoría de los médicos, que no han entrenado a los mejores cualificados para educar a la juventud acerca de este tema. Los fructíferos años después de los 40. Un individuo raras veces inicia un esfuerzo fuertemente creativo en un campo determinado antes de la edad de los 40 años. El hombre medio alcanza el período de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas afirmaciones se basan en análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con todo cuidado. Debería ser estimulante para todos aquellos que no han logrado llegar a donde querían antes de los 40 años.
así como para quienes se sienten temerosos a medida que se aproximan a los 40 y ya se sienten viejos. Por regla general, los años que median entre los 40 y los 50 suelen ser los más fructíferos. El hombre debería aproximarse a esa edad no con temblor, sino con esperanza y con expectativa avidez. Si desea pruebas de que la mayoría de los hombres no empiezan a realizar su mejor trabajo hasta la edad de 40 años, estudie los datos de los hombres de mayor éxito y descubrirá esas pruebas. Henry Ford no empezó a lograr grandes cosas hasta que pasó de los 40. Andrew Carnegie ya había cumplido 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de todos sus esfuerzos. James J. Hill aún seguía manejando un telégrafo cuando tenía 40 años, y sus estupendos logros los alcanzó después de esa edad. Las biografías de muchos industriales y financieros estadounidenses demuestran que el período que media entre los 40 años y los 60 es la edad más productiva de una persona. Entre los 30 y los 40, el hombre empieza a aprender, si es que aprende alguna vez, el arte de la canalización del sexo. Este descubrimiento suele ser accidental, y el que lo descubre suele ser totalmente ajeno a su descubrimiento. Es posible que observe que su poder de logros ha aumentado hacia la edad de 35 años o 40, pero en la mayoría de los casos, no está familiarizado con la causa que ha producido ese cambio. Esa naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40 años, de tal forma que la persona puede usar esas grandes fuerzas y aplicarlas unidas como estímulos para la acción. Llame a la central eléctrica de sus emociones. El sexo por sí solo es un poderoso estímulo para la acción, pero sus fuerzas son como las de un tornado y a menudo resultan incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de 40 años es tan desafortunada como para no poder analizar estas afirmaciones y corroborarlas con su propia experiencia? Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y por lo general lo es, de alcanzar un gran logro. Pero es muy probablemente que sus acciones sean desorganizadas, estén distorsionadas y resulten destructivas. Cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la motivación del sexo, un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar. Pero cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, tesón y raciocinio. Los criminalistas han descubierto que los delincuentes más duros pueden ser reformados a través de la influencia del amor de una mujer. No hay registro alguno de un criminal que haya sido rehabilitado solamente a través de la influencia sexual. Estos hechos son bien conocidos, pero su causa no lo es. La reforma viene, si es que la hay, por medio del corazón o el lado emocional del hombre, no mediante su cabeza o lado racional. La reforma significa un cambio en el corazón. No quiere decir un cambio en la cabeza. Un hombre puede, debido a la razón, hacer ciertos cambios en su conducta personal para evitar las consecuencias de efectos no deseados. Pero la reforma genuina viene solo a través de un cambio de corazón mediante el deseo de cambio. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de motivar a los hombres a alcanzar alturas inmensas. El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad, que asegura equilibrio, porte y esfuerzo constructivo. Cuando estas tres emociones se combinan, son capaces por sí solas de elevarlo a uno a la altura de un genio.
Sin embargo, hay genios que saben poco sobre la emoción del amor. Muchos de ellos pueden estar comprometidos en alguna acción que es destructiva, o por lo menos, que no está basada en la justicia e imparcialidad hacia otros. Si el buen gusto lo permitiera, se podrían nombrar 12 genios en el campo de la industria y las finanzas, que se mueven cruelmente sobre los derechos de sus compañeros. Pareciera ser que tienen falta total de conciencia. El lector puede fácilmente entregar su propia lista de dichos nombres. Las emociones son estados de la mente. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química de la mente, que opera de una manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho evidenciable que, con la ayuda de la química de la materia, un científico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales es nocivo si se toma por separado en las proporciones correctas. Asimismo, las emociones se pueden combinar de manera que produzcan una poción mortífera. Cuando las emociones del sexo y los celos se mezclan, una persona puede convertirse en una bestia desquiciada. La presencia de una emoción destructiva, o de varias, en la mente humana, a través de la química de la mente, constituye un veneno capaz de destruir el sentido de justicia y equidad de la persona. El camino que conduce al genio lo emprenden el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso se desarrolla como sigue. Estimula la presencia de estas emociones como los pensamientos dominantes en la mente de uno, y desanima la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábito. Se esfuerza por alcanzar los pensamientos dominantes de los que se alimenta. Gracias a la facultad de la voluntad, se puede desanimar la presencia de cualquier emoción y estimularla de otra. No es difícil alcanzar el control de la mente a través del poder de la voluntad. El control es el resultado de la persistencia y de la costumbre. El secreto del control radica en la comprensión del proceso de la transmutación. Cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede ser convertida en otra positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar los pensamientos que se tienen. El único camino que conduce al genio es el trabajo voluntario y consciente. Un hombre solo podrá alcanzar grandes logros financieros o empresariales gracias a la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de pruebas de que uno puede llevar consigo, como así suele suceder, ciertos rasgos de carácter que lo privan de su habilidad para conservar o disfrutar de su fortuna. Vale la pena analizar, pensar y meditar en ello, porque aquí se afirma una verdad cuyo conocimiento puede resultar muy útil, tanto a las mujeres como a los hombres. La ignorancia de este hecho ha costado a muchos miles la pérdida de su privilegio de la felicidad, aun a pesar de que posean riquezas. Quien ama de verdad nunca pierde por completo. Las emociones de amor y sexo dejan sus inequívocas marcas en los rasgos. Además, estas señales son tan notorias que cada persona que quiera los podrá leer. El hombre que es impulsado por la tormenta de pasión, basado solamente en sus deseos sexuales, simplemente anuncia ese hecho al mundo entero mediante la expresión de sus ojos y las líneas de su cara. La emoción del amor, cuando se combina con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. No se necesita un analista de carácter para decirle esto. Cualquiera lo puede ver. La emoción del amor saca y desarrolla la naturaleza artística y estética del hombre. Deja su impresión en el alma, incluso después de que el fuego ha sido dominado por el tiempo y las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca pasan. Continúan, guían
e influyen mucho después de que la fuente de estímulo se haya desvanecido. No hay nada nuevo en esto. Toda persona que se haya sentido conmovida por un amor genuino sabe que éste deja huellas perdurables en el corazón humano. El efecto del amor perdura porque la naturaleza del amor es espiritual. El hombre que no pueda ser estimulado para alcanzar grandes alturas de logros por medio del amor está desesperanzado, como muerto, aunque pueda parecer vivo. Incluso las memorias del amor son suficientes para elevar a la persona a un plano mayor del esfuerzo creativo. La fuerza principal del amor puede gastarse y morir, como un fuego que se ha extinguido, pero deja detrás marcas indelebles como evidencia que ha pasado por allí. Generalmente, su partida prepara al corazón humano para un amor aún mayor. Recuerde algunas cosas del pasado y sumerja su mente en los hermosos recuerdos de un viejo amor. Eso suavizará la influencia de las actuales preocupaciones y molestias, las realidades de la vida y, quién sabe, durante esta retirada temporal, su mente le llevará al mundo de la fantasía, las ideas o los planes capaces de cambiar todo el estatus financiero o espiritual de su existencia. Si usted cree que es desgraciado porque ha amado y perdido, deseche esa idea. Todo aquel que ha amado de verdad nunca pierde por completo. El amor es caprichoso y temperamental. Llega cuando se le antoja y se va sin la menor advertencia. Acéptelo y disfrute de él mientras dure, pero no malgaste su tiempo preocupándose por su desaparición, porque así nunca conseguirá que retorne. Rechace también la idea de que el amor se presenta solo una vez en la vida. El amor puede aparecer y desaparecer en innumerables ocasiones, pero no hay dos experiencias amorosas que afecten a una persona del mismo modo. Puede producirse, y de hecho ocurre, una experiencia amorosa que deje en el corazón una huella más profunda que las otras. Pero todas las experiencias amorosas son provechosas, excepto para la persona que se siente resentida y cínica cuando el amor se esfuma. En el amor no debiera existir desilusión alguna, y no la hay si la gente comprende la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La gran diferencia radica en que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que afecte al corazón humano con una fuerza espiritual puede ser nociva, excepto como consecuencia de la ignorancia o de los celos. No cabe ninguna duda de que el amor es la experiencia más grande de la existencia. Le permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y del sexo, puede conducirle a uno muy alto por la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son los lados del eterno triángulo del genio con capacidad para lograr y construir. El amor es una emoción con muchas caras, sombras y colores. El amor que uno siente por los padres o hijos es bastante distinto de aquel que uno siente por su amado. Uno es mezclado con la emoción del sexo, mientras que el otro no. El amor que uno siente en una amistad verdadera no es el mismo que uno siente por la amada, padres o niños, pero también es una forma de amor. Luego, existe una emoción de amor por cosas inanimadas, tales como el amor por la obra de la naturaleza. Pero el más intenso y ardiente de todos estos tipos de amor es aquel experimentado en la mezcla de emociones de amor y sexo. Los matrimonios que no están bendecidos con la afinidad eterna del amor, balanceadas y proporcionadas en la forma adecuada con sexo, no pueden ser felices y rara vez duran. El amor por sí solo no traerá la felicidad al matrimonio, ni tampoco el sexo por sí solo. Cuando se mezclan estas dos hermosas emociones, el matrimonio traerá un estado mental muy cercano al espiritual que uno podría conocer en este plano mundano. Cuando se agrega la emoción del romance al amor y sexo, los obstáculos entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita serán eliminados.
entonces habrá nacido un genio. Razones por las que la esposa puede elevar o hundir al hombre. ¿Qué historia tan diferente es esta, comparada con aquellas que por lo general están asociadas con la emoción del sexo? Aquí hay una interpretación que, si se comprende adecuadamente, aporta armonía al caos que existe en demasiados matrimonios. La falta de armonía, expresada a menudo en forma de discusiones, suele remontarse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Allí donde existen el amor, el romanticismo y un adecuado entendimiento de la emoción y la función del sexo, no existe falta de armonía entre las parejas. Resulta afortunado el hombre cuya esposa comprende la verdadera relación existente entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando se ve motivado por este santo triunvirato, ninguna forma de trabajo resulta pesada, porque hasta la forma más baja de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo hecho por amor. Suele decirse que la esposa de un hombre puede elevarlo o hundirlo, pero no siempre está clara la razón de esto. La elevación o el hundimiento es la consecuencia de la comprensión de la mujer o de la falta de comprensión de las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. A pesar del hecho que los hombres son polígamos, por su naturaleza de herencia biológica, es cierto que ninguna mujer tiene una influencia tan grande en un hombre como su esposa, a menos que él esté casado con una mujer que es totalmente inapropiada para su naturaleza. Si una esposa permite que su marido pierda interés por ella y se sienta más interesado por otras mujeres, suele ocurrir debido a la ignorancia de ella, o a su indiferencia con respecto a los temas del sexo, el amor y el romanticismo. Esta afirmación presupone, desde luego, la existencia previa de un amor genuino entre un hombre y una mujer. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permita que el interés de su esposa por él muera. Los matrimonios discuten a menudo sobre un montón de cosas cotidianas. Si éstas se analizan con atención, se descubrirá que casi siempre la real causa del problema se halla en la indiferencia o en la ignorancia acerca de todos estos temas. La inutilidad de la riqueza sin mujeres. La mayor fuerza motivadora del hombre es su deseo de agradar a la mujer. El cazador destacado en los tiempos prehistóricos, antes del inicio de la civilización, destacó en su tarea debido a su deseo de aparecer grande ante los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en esa área. El cazador actual no vuelve a casa con pieles de animales salvajes, sino que indica su deseo de obtener el favor de la mujer regalándole ropas exclusivas, automóviles y riqueza. El hombre experimenta el mismo deseo por agradar a la mujer que experimentaba antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado en él es su método de complacer. Los hombres que acumularon grandes fortunas y alcanzaron grandes posiciones de poder y fama, lo hicieron así para satisfacer, sobre todo, su deseo de agradar a la mujer. Si se sacara a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inútiles para casi todos los hombres. Ese deseo intrínseco en el hombre por agradar a la mujer es lo que proporciona a ésta el poder de elevar o de hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza masculina y la atiende con tacto no tiene por qué sentir temor ante la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con una indomable fuerza de voluntad cuando tratan con otros hombres. Pero las mujeres que ellos mismos han elegido pueden manejarlos con facilidad. La mayoría de los hombres no admitirán que las mujeres que prefieren influyen en ellos con tanta facilidad, porque una de las características del hombre es desear ser reconocido como el más fuerte de la especie. Además, la mujer inteligente reconoce esta característica masculina y no la pone en duda. Algunos hombres saben que son influidos por las mujeres de su elección.
esposa, amante, madre o hermana. Pero se contiene en contacto para no rebelarse contra esa influencia, porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz ni está completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconozca esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que ha construido, más que cualquiera otras fuerzas combinadas, a ayudar a los de su género a alcanzar el éxito.